llegado el momento. Acá estamos de vuelta. Regresamos a De Esto No Se Habla, al 88.7 en Radio La Azotea, y nuevamente con el gran amigo Franco Manes, el historiador del programa. ¿Cómo va, Franco? ¿Todo bien? Muy bien, Rubén. Acá andamos reflexionando sobre nuestra historia permanentemente, indagando, Siempre. buscando nuevas cosas. Contanos, ¿qué nos trajiste de lindo hoy? Hoy estuve pensando para nuestro espacio empezar a hablar de una biografía brevemente vinculada a su accionar político de John William Cook. ¡Epa! Para hablar de... Conversación pesada. Pero me parece que hay que hacer referencia porque mirando la historia argentina, y más llevándonos a los últimos tiempos, los últimos 50 años, 60 años de nuestro país, yo creo que hay que dejar testimonio de los referentes que aparecieron defendiendo a ese proyecto nacional que fue el que llevó a esa constitución del 49 a ser la constitución más democrática y participativa del mundo en ese momento, porque no había otra constitución como esa. Entonces, era la expresión de todo un movimiento consustanciado con las raíces históricas de las luchas populares de Argentina, y me parece que generó distintos referentes a lo largo de la historia, deben ser estudiados, por lo menos para marcar su paso por ella. Desde la aparición de Juan Domingo Perón como el conductor natural de todo ese proceso, y también mucha gente que lo acompañó, que había sido, digamos, dejada al margen, no por voluntad del peronismo, sino por los vencedores después del 55. O sea, fueron prácticamente ocultados. Entonces, yendo en concreto a la vida de John William Cook, podemos decir que nació en La Plata en 1919. A los 26 años ya participó de la vida política del peronismo, siendo elegido diputado con 25 años, que le dio el apodo del Bebe, porque era el diputado más joven, ¿no? Más joven en ese periodo, y digamos, de una familia de clase media platense. El padre, Isaac Cook, provenía del alvearismo, del radicalismo alvearista. Cuando aparece el proceso del peronismo, se incorpora a este proceso y va a ser nombrado canciller por Perón. Entonces, su figura es muy fulgurante porque va a tener un protagonismo importantísimo en dos hechos importantes, vamos a marcar. Primero, él en el 46 va a votar en el Congreso el ascenso, se vota en el Congreso de Perón de coronel a general. Y después va a ser una de las espadas del peronismo cuando se discuta en el Congreso también la expropiación del diario de la prensa, que fue toda una convulsión para el periodo. Sí, claro. Él es uno de los protagonistas de toda esa historia. Pero ya mostraba un carácter, una actitud muy de avanzada, muy profunda, muy contestataria, que incomodaba a algunos. Muy revolucionario. Exactamente, incomodaba. Y eso ya se manifiesta a fines de ese periodo, al punto que ya no lo tienen en cuenta para la lista de las elecciones del 52. Sí, era demasiado. Entonces queda como raleado. ¿Cómo decís, Rubén? No, era demasiado, ¿no? Para la época. Y sí, era demasiado, al punto de que otro, ya
actitud, digamos, intempestiva, de lanzado, diríamos hoy, creó un diario, por ejemplo, una revista que se llamaba De Frente, entre el 53 y el 55, donde marca todas las flojedades, como decía él, de Perón. Por ejemplo, el tema de la Standard Oil, del contrato de la Standard Oil con los americanos. Era netamente antiimperialista. Era una persona muy jugada en eso y, digamos, muy enemigo del capital extranjero. Cuando se produce el golpe, paradójicamente, el que tenía una actitud bastante, digamos, contraria al accionar de Perón, tiene una actitud muy defensiva del gobierno. En los bombardeos del 55, Bonazo comenta que él sale de sus oficinas y cuando se había enterado que se había tomado la Escuela de Mecánica de la Armada y el aeropuerto, eso era el mediodía, él se va a la plaza y se queda atrás del monumento de Belgrano, resistiendo ahí, tratando de ver qué es lo que pasaba, y es cuando lanzan los bombardeos sobre la Casa de Gobierno. Y él estaba, digamos, con un revólver, que según lo cuenta Bonazo, para mostrar un poco la actitud que había manifestado Cook, que era de defender hasta con el arma el gobierno de Perón. Cuando se produce definitivamente la ruptura, que Perón se va y todo lo que conocemos, en octubre es detenido y llevado a la prisión de la penitenciaría de Las Heras, que está ahí nomás, cerca de la capital, ¿no? Ahí cerca de la Facultad de Derecho. Estaba, que ahora es una plaza. A ese lugar van detenidos él, va detenido Videgain, va detenido Cámpora. Las primeras figuras, las más notorias, están detenidas. Muchos huyen, muchos se exilian, esto ya habíamos hablado un poco nosotros, y posteriormente no queda en Buenos Aires, sino que va a ser llevado todo el grupo, entre ellos también Jorge Antonio, van a ser llevados a Río Gallegos. En Río Gallegos van a estar Jorge Antonio, Patricio Kelly, Cook, Cámpora y Espejo, que era el secretario, que había sido el secretario de la CGT, y un tal Gómez también, otro sindicalista. Todo este grupo va a organizar una escapada, lo van a hacer a través de Jorge Antonio, que es el que realmente financia a través de contactos, logra financiar la huida. Se ha hecho una película de esa que se llama Penal 15, está en YouTube, y muestran cómo se pudieron escapar hacia Chile en esa época, digamos que no es obviamente el actual, con las incomodidades del tiempo y de los recursos, ¿no? Pero es una película que vale la pena verla porque mostraba cómo estaba el espíritu intacto de seguir luchando por el régimen que había sido derrotado. Llegan a Chile, en Chile se dispersan, él vuelve a contactarse con Perón, y lo más importante es que cuando está detenido en la penitenciaría de Las Heras, Perón envía una carta a todos los integrantes del movimiento que estaban acá en la Argentina, donde le asigna a Cook la delegación. Ese es el primer delegado de Perón que puede actuar y decidir a nombre de él con total autoridad. Así lo escribe. Y además, en caso de muerte, lo considera que él es el heredero de todo el movimiento como para poder continuar con toda la obra que le había iniciado con sus dos gobiernos. Esto levantó, digamos, las acciones notoriamente de una persona que había estado cuestionada a principios de los 50 y luego del golpe es una figura que Perón la eleva con esa capacidad que él tenía
de colocar a las personas en el momento que realmente las necesitaba, de acuerdo a determinadas características. Cook reunía todas esas características de resistencia, de lucha, de capacidad organizativa. Le había dado con el golpe, el golpe de junio, le había dado la intervención del PJ de Capital, que él dice que no prefería estar en la intervención porque era una época de hacer acciones políticas, porque era una época de mucha dificultad porque el gobierno estaba por caer. Claro, él era un combatiente político, no se conformaba con estar en un escritorio, sin duda. Bueno, tal es así que colabora con la Revolución Cubana también. Exacto. Luego de estar como delegado de Perón, tiene participación en este contexto que habíamos hablado del acuerdo de Perón y Frondizi, pero comienza a tomar actitudes algo autónomas y Perón declara, le queda poco como delegado. Él, dándose cuenta de que su situación no iba a estar favorecida, más allá de haber participado en todo el proceso de la Convención Constituyente, de haber articulado el acuerdo con Frondizi, también con Jorge Antonio, etcétera, él llega a tener acceso a la Revolución Cubana. Y que también cuando llega a Cuba se produce una transformación muy importante en él, que es, él considera que todo lo que él venía bregando por el peronismo en la Argentina se estaba dando en Cuba. Y desde abril del 60. Se nos terminó el tiempo, pero nos gustaría seguirla el jueves. ¿Cómo es la vida que se desarrolla en Cuba de Fidel, con la Cuba de Fidel con Cook? Es decir, lo dejamos para el jueves que viene y seguimos ampliando. Dale, porque lo dejamos presentado. Lo dejamos presentado con que en abril del 60 él llega a Cuba y se va a quedar hasta el 63. Mirá, el jueves la seguimos. Hay una correspondencia con Perón. Eso es importante, lo podemos ver la próxima semana. Dale, gracias, Franco. Abrazo. Chau, Rubén. Así fue Franco Mares, el historiador que tenemos. Una maravilla escucharlo a Franco contando las historias de la Argentina, del peronismo y del país en general. Ya volvemos. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por allí, debe ser los gorilas, debe ser que andarán por aquí.